continuamos con las pseudoclases. En este video pues vamos a ver otras pseudoclases que se aplican siempre al estado de un elemento. La primera que vamos a ver es required. Se escribe de la siguiente forma: required, como lo vemos acá. Esta pseudoclase se aplica para todo elemento que sea requerido. Se aplica más que todo siempre a los inputs, pero que tengan el atributo required en él. Si vemos acá en nuestro HTML, pues ningún input de lo que tenemos acá tiene lo que es ese atributo, entonces no se aplicaría. Entonces se lo vamos a agregar a este pequeño input que tenemos acá, que es de tipo num y que aplicaría más que todo para la cédula. Entonces colocamos acá el atributo required y ahora sí este input es requerido. Entonces a este podemos aplicarle estilos mediante la pseudoclase required. Entonces vamos a decirle acá que vamos a aplicar la pseudoclase required a todo input aquel que sea requerido. Entonces escribimos la pseudoclase required, abrimos, cerramos llaves y acá vamos a ir aplicando lo que son los estilos. Simplemente vamos a cambiar el background color, color de fondo. Simplemente le vamos a colocar, por ejemplo, un light blue para este ejemplo, y el color de texto pues lo vamos a dejar en blanco. Entonces si colocamos acá el color y vamos a ver esto en nuestro navegador, vamos a recargar, vemos que solo cambia el primero porque este es el input que tiene el atributo required, es decir, que es requerido. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, a este input que tiene de tipo texto y es para el nombre, por ejemplo, agregamos el atributo required, vamos a ver que también se aplican los estilos a él. ¿Por qué? Porque ahora ya es requerido. Entonces para eso funciona lo que es esa pseudoclase required. Se aplican los elementos al input que sea requerido. Vamos a ver otra pseudoclase. Vamos a escribirlo acá después de required. Y es la siguiente. Vamos a escribir valid, que hace referencia a que el input sea válido. ¿Por qué? Porque estas pseudoclases se aplican más que todo para los inputs. Entonces, con esta pseudoclase se utiliza otro atributo en los inputs, que es el pattern. ¿Para qué colocamos esto? Primero lo vamos a colocar acá y les voy a decir cómo funciona. Se lo voy a colocar acá al nombre. Voy a eliminar este atributo required y le voy a agregar lo que es el atributo pattern. Este atributo pattern sirve para hacer una validación, es decir, vamos a establecer lo que es el formato específico que va a aceptar lo que es este input. Entonces, en el primer parámetro vamos a escribir acá lo que son corchetes. Acá recibe todo parámetro que nosotros queramos que acepte lo que es este input. Por ejemplo, si escribimos 0-9, este input solamente va a aceptar números del 0 al 9. Si escribimos A-Z, solamente va a recibir lo que son letras solo en minúsculas, como lo tenemos acá. Si yo quisiera solo mayúsculas, entonces pusiera en mayúsculas A-Z, pero en mayúsculas. Si quisiera que este input tuviera o aceptaría lo que son letras mayúsculas y minúsculas, escribiera A-Z, A minúscula, Z minúscula. Y entonces ahora este input sí va a aceptar lo que es letras tanto mayúsculas como minúsculas. Si quisiera que este input también aceptara números, escribiera 0-9. Entonces de esta forma ya este input va a aceptar de todo tipo de letras y números. Y si yo quisiera un símbolo en especial, por ejemplo el símbolo de dólar, pusiera símbolo de dólar acá. Dale aquí control Z, que me equivoqué. Entonces si yo colocara ese símbolo, pues también va a aceptar el símbolo. Si colocar espacios, también aceptaría espacios, y así vamos colocando todos los símbolos que queramos. Pero en este ejemplo, por ejemplo, solamente voy a dejar que acepte letras en minúsculas. Y pasamos al segundo parámetro acá en llaves, que
acá definimos cuál es el mínimo de caracteres y cuál es el máximo de caracteres. Por ejemplo, si pongo 1,9, estoy diciendo que acepte como mínimo un carácter en lo que es el input, y 9 sería lo máximo. Entonces el rango que aceptaría sería entre 1 y el 9. Si pusiera, por ejemplo, acá 5-9, entonces el rango de letras o de caracteres que aceptaría lo que es este input sería entre 5 a 9. Vamos a hacer acá lo que es el ejemplo y vamos a agregar lo que es a este input cuando sea válido, como lo vemos acá. Vamos a escribir acá, por ejemplo, todo input, dos puntos valid, es decir, todo input que sea válido, vamos a aplicarle los siguientes estilos. Por ejemplo, vamos a colocar el background en light blue para cambiar lo que es el color de fondo, y vamos a colocar la pseudoclase siguiente que vamos a ver, que es lo contrario, es decir, cuando un input es inválido. Siempre se está invalid, que la pseudoclase, pues se aplica siempre todo input aquel que tenga lo que es una validación, es decir, que tenga el atributo pattern. Entonces escribimos acá invalid y vamos a copiar este pequeño código que tenemos acá, lo pegamos y acá le ponemos, por ejemplo, invalid, para que veamos que las dos funcionan perfectamente. Entonces el color de fondo va a ser, por ejemplo, un dark, vamos a poner un dark red, o sea, un rojo oscuro, y vamos a ver este ejemplo acá. Si recargamos, vemos que se aplica solamente al primero que tenemos acá, porque este es el único que tiene lo que es el input required, y entonces de momento este input es inválido porque tiene que ser rellenado. Entonces, como acá tiene el atributo required y se encuentra inválido, y se activa lo que es la pseudoclase invalid. Ahorita no se aplica al segundo que tenemos acá porque todavía no hemos escrito texto sobre él y no se encuentra, por decirlo así, ahorita validado. No hemos hecho la validación hasta que empecemos a escribir, pero este sí automáticamente empieza lo que es la validación porque es requerido, es decir, no tiene que estar vacío, y como vemos acá está vacío, pues automáticamente se marca. Si yo escribo cualquier cosa, pues vemos que ya se quita lo que es lo que es la validación, porque ya se encuentra válido, es decir, ya tiene texto, pero no tiene validación con el atributo pattern, sino que con el required. También podemos colocar required y pattern, los dos atributos a la vez, y funcionaría bien. Entonces vamos a probar lo que es el input de tipo text. Como vemos, hemos definido que este input solamente va a recibir lo que son parámetros, es decir, letras en minúsculas desde la A hasta la Z, y simplemente recibe lo que es como mínimo 5 caracteres y como máximo 9. Entonces, si vemos esto acá, es este que tenemos. Si yo escribo un 1, automáticamente se marca en rojo el background color que hemos definido en CSS porque es inválido. Es decir, este input no soporta lo que son números. Simplemente podemos escribir lo que son letras desde la A hasta la Z en minúsculas. Por ejemplo, vamos a escribir A, todavía se marca inválido. ¿Por qué? Porque como dije yo, como mínimo son 5 caracteres y como máximo son 9. Entonces ahorita todavía no tiene 5 caracteres y es inválido. Si escribimos, por ejemplo, otra letra, vamos a escribir S, siempre se sigue marcando lo que es el inválido. Escribimos otra, por ejemplo, se marca inválido porque todavía no llegamos a los 5 caracteres. Escribimos otra, llegamos a 4, se encuentra inválido, llegamos a 5 y ahora sí ya se quita lo que es esa pseudoclase y se marca lo que es la valid. Vamos a quitar ese color de fondo para que lo veamos acá. Vamos a colocarle otro en vez de light blue porque se aplica para required y también se ve igual. Para que hagamos el cambio, vamos a ponerle, por ejemplo, un color verde. Vamos a regresar acá, vamos a recargar. Entonces volvemos a escribir. Como vemos, se encuentra en verde todo esto porque son válidos, es decir, no son requeridos y se encuentran en verde. Y este, como es requerido, se encuentra en rojo. Pero ¿qué pasa si escribimos un número acá? Pues vemos, se marca en rojo. Entonces
empezamos a escribir nuevamente acá. Una letra, 2 letras, 3 letras, 4 letras y 5 ya se marcó como válido. Escribimos un número, entonces ya se encuentra inválido porque, como dijimos, este input solamente acepta lo que son letras en minúsculas. Si escribimos una letra mayúscula, vemos que también se marca inválido porque no acepta lo que son letras. Escribimos espacio y pasa lo mismo. Entonces, con este atributo pattern podemos hacer validaciones. Por ejemplo, yo quiero que soporte espacios, solamente doy un espacio acá. Regresamos al input, recargamos. Vamos a marcar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marcamos espacio y como vemos, ya nos da un error porque ya hemos puesto 2 acá. Solamente acepta 1. Seguimos escribiendo letras y vemos que acá ya se marcó, perdón, acá no son los espacios, acá es el tipo de el máximo de caracteres que soporta. Acá pues tenemos 9. Acá tenemos 9 con los dos espacios. Y ya si colocamos uno más pues ya no acepta. Entonces acá podríamos colocar por ejemplo una S. Podemos ir poniendo espacios. Y como no funciona hasta que llega a 5. Pero hasta que llega a 9 ya es inválido. Más de 9 ya no podemos colocar. Entonces acá también se utiliza en esta parte de acá. Vamos a ver el input acá. Se utiliza lo que es el mathLength, que es un atributo que nos dice cuánto va a ser el máximo de caracteres que podemos escribir en el input. Entonces colocamos 9. Entonces vamos a recargar. Vamos a ver ahora que simplemente podemos escribir 9 caracteres dentro del input. Entonces eso se complementa con el atributo pattern. Entonces si en pattern colocamos que van a ser 9 caracteres como máximo, entonces en mathLength colocamos el número máximo. Si acá colocáramos por ejemplo 15 caracteres como máximo, acá debemos de colocar 15. Y acá pues como vimos podemos insertar espacios. También podría yo colocarle por ejemplo que quiero números también del 0 al 9. Y también si quisiera por ejemplo letras desde la A hasta la Z, podría colocarlo acá también, A-Z. Y ahora sí va a soportar el input. Por ejemplo, puedo colocar Carlos y puedo colocar 1, 2, 3 y como vemos funciona, doy un espacio, funciona. Entonces este input, este atributo pattern, perdón, es para hacer validaciones y se utiliza en conjunto con mathLength. Sirve para también en la clase, en las pseudoclases de CSS valid e invalid, poder validar lo que son inputs. Entonces de esta forma ustedes pueden ir aplicando estilos. En este caso pues yo simplemente lo hice lo más sencillo, simplemente cambiar lo que es el color de fondo, pero ustedes podrían ir cambiando los estilos según sea que si el usuario ha introducido algún tipo de campo que sea inválido, pues le muestran aquí por ejemplo algún texto. Se utiliza con algunos pseudoelementos que los vamos a ver más adelante.